En un partido de hockey, se vio a una joven en silla de ruedas, gritando con fuerza el nombre de Alexander Ovechkin. Por suerte, él la escuchó, y lo que sucedió, después te conmoverá hasta las lágrimas. Los Washington Capitals disputaban un partido muy importante contra sus clásicos rivales en la Capital One Arena. Los aficionados abarrotaron el recinto para ver cómo su equipo luchaba por avanzar a la siguiente ronda de los playoffs. Aquella noche, Alexander Ovechkin podía marcar un hito histórico al anotar su gol número 896 en la NEL. Entre los miles de espectadores se encontraba Alina, de 13 años, quien utilizaba una silla de ruedas desde la infancia. Ella adoraba el hockey, y Ovechkin era su ídolo. Su perseverancia y su capacidad de superar obstáculos la inspiraban profundamente. Sin embargo, esa noche Alina no llegó solo para apoyar. Venía decidida a cumplir un sueño. Sus padres, con gran esfuerzo, consiguieron boletos junto al hielo, para que su hija pudiera ver de cerca a su héroe. No era simplemente ver un partido. Quería estar cerca de la persona que la motivaba, a pesar de sus limitaciones físicas. Desde el inicio del encuentro, Ovechkin mostró un juego fenomenal, algo esperado de un deportista de su nivel. Alina lo seguía con la mirada en cada cambio de turno en el hielo, conteniendo la respiración, y su corazón daba un vuelco cada vez que el disco se acercaba a Alexander. Al llegar el segundo descanso, cuando los jugadores se marcharon a los vestuarios, el padre de Alina la animó suavemente. «Es ahora, cariño», le dijo, señalando hacia el lugar por donde los jugadores regresarían al hielo. Con manos temblorosas, Alina sujetó con fuerza el pequeño cartel que había preparado ella misma. Decía: «Sasha, me inspiras a no rendirme». Su madre la llevó en la silla de ruedas hasta la barandilla, donde se agrupaban otros fanáticos que coreaban el nombre de Ovechkin. Cuando los jugadores volvieron, Alexander pasó concentrado en el decisivo período que les esperaba. Alina respiró hondo y lo llamó. Su voz era suave, pero se oyó de manera clara entre el bullicio. «Sasa». Para sorpresa de todos, Ovechkin se detuvo. Miró a su alrededor y localizó a Alina. «Hola», dijo inclinándose a su altura. «¿Cómo te llamas?». Las mejillas de Alina se encendieron y apenas pudo pronunciar. «Y yo, Alina. Quería decirte que me inspiras muchísimo. Eres mi héroe». Le mostró el cartel con la mano temblorosa. La expresión de Alexander se volvió cálida. «Gracias, Alina», respondió con voz tranquila pero cargada de emoción. «Es muy importante para mí escuchar algo así». Con cuidado, posó su mano sobre la de ella. «Sabes, personas como tú son las verdaderas heroínas, las que me inspiran a mí. Después del partido, ¿qué te parece si nos tomamos una foto?». Alina se iluminó de felicidad. A su alrededor, los demás aficionados guardaron silencio, atentos al diálogo. Una vez concluido el tercer período, los Capitals se llevaron la victoria, y Ovechkin alcanzó su histórico gol número 896, estableciendo un récord impresionante. Aún así, no olvidó su promesa. Invitó a Alina y a su familia a salir al hielo tras el juego. Según testigos, fue conmovedor ver a Alexander haciéndose fotos con Alina y sus padres. Pero incluso después de los disparos de cámara y de que la multitud comenzara a dispersarse, Ovechkin sintió que algo le faltaba. El apoyo de Alina hacia él no se limitaba solo a los gritos en la grada. Ella había superado grandes obstáculos para estar ahí, y él quería corresponder a ese gesto de la misma manera. Al final, Alexander decidió hacer algo especial. Cuando la familia de Alina estaba a punto de marcharse, él les hizo señas para que esperaran. Aún con el ajetreo alrededor, regresó junto a la joven. «Alina», dijo, volviendo a arrodillarse para mirarla frente a frente. «Gracias por venir hoy. Sé que no fue fácil, pero tu apoyo es increíble. Demuestras tanta fuerza y coraje, y eso realmente me inspira». Alina sonrió de oreja a oreja. «No me lo perdería por nada», respondió. «Tú me das muchísimas fuerzas, Sasa. Verte jugar me anima a luchar, sin importar nada». Alexander asintió, claramente conmovido por sus palabras.
El ruido de la arena pareció desvanecerse cuando preguntó: ¿Puedo saber qué te mantiene tan fuerte? ¿Qué te hace seguir adelante? Alina miró a sus padres, luego de nuevo a él. Habló con tranquilidad. Creer que todo es posible, como tú lo demuestras en la pista. Eso me da fuerzas. Ovechkin volvió a sonreír, y por un instante, hubo un silencio amable entre ambos. Finalmente, titubeó un poco y continuó. Perdona. Tal vez no es lo más adecuado, pero puedo preguntar qué te pasó. ¿Por qué estás en una silla de ruedas? Pese al tono amable, la pregunta era delicada. Alina tenía apenas 13 años, y cualquiera se sentiría incómodo recordando momentos duros de su vida. La joven abrió la boca como si quisiera responder, pero no le salieron las palabras. Bajó la mirada. Notando su tristeza, Alexander se apresuró a disculparse. Lo siento, no quise hacerte recordar algo doloroso. En ese momento intervino el padre de Alina, que hasta entonces había estado en silencio escuchando. Suspiró, con el semblante reflejando dolor y determinación. Puedo explicarlo, dijo. Ovechkin se volvió hacia él, con curiosidad y empatía en su mirada. El hombre apretó los labios y empezó a relatar. Alina no nació con ninguna discapacidad. Era una niña muy activa y risueña, siempre corriendo, siempre riendo. Pero todo cambió cuando cumplió 10 años. Su voz se volvió más grave y contenida. Nos fuimos de viaje en familia a un parque de diversiones. Queríamos darles a los niños un día inolvidable. Y lo fue, pero no como hubiéramos deseado. De regreso a casa sufrimos un accidente terrible. Un camión perdió el control y chocó contra varios vehículos. En uno de ellos fallecieron 3 niños, y muchas personas salieron gravemente heridas. Se detuvo un segundo, tomándose un respiro para seguir. Alina fue de las más afectadas. Los médicos ni siquiera podían asegurarnos que sobreviviría. Desvió la vista hacia su hija, que escuchaba con la mirada baja. Pasó un año entero en el hospital, con incontables cirugías y rehabilitación. Se perdió la escuela, perdió la oportunidad de vivir una infancia normal. Y cuando por fin volvió a casa, ya no podía caminar. Alexander sintió un nudo en la garganta. Tragó saliva intentando controlar la emoción. Tras una breve pausa, se dirigió de nuevo a Alina. Siento muchísimo que hayan tenido que pasar por todo eso, dijo con total sinceridad. Después se inclinó un poco, y dándole una suave palmada en el hombro, esbozó una sonrisa. Pero, ¿sabes qué? Hagamos algo. ¿Qué te parece si pides un deseo? ¿Te animas? Los ojos de Alina se abrieron con asombro ante la inesperada pregunta. Permaneció callada un instante, indecisa. Ovechkin notó su duda y le habló con tono reconfortante. No te preocupes, solo quiero ayudar. El padre de Alina observaba la escena conmovido, comprendiendo que Alexander deseaba hacer algo especial. El propio Ovechkin se incorporó y llamó con un gesto a su asistente, que aguardaba cerca del banquillo. ¿Podrías traer uno de los paquetes?, pidió. El asistente asintió y fue hacia una mesa cercana, donde había varias cajas envueltas con esmero. Al escuchar la palabra paquete, el rostro de Alina se iluminó. La curiosidad y la ilusión reemplazaron la tristeza que antes reflejaban sus ojos. No tenía idea de qué contenía, pero la idea de recibir un obsequio de su jugador favorito bastaba para llenarla de esperanza. El asistente entregó el paquete a Ovechkin, quien se arrodilló y lo colocó con cuidado en el regazo de la niña. Toma, dijo. Un detallito, pensado especialmente para ti. Alina dudó un segundo antes de tocar el papel de regalo, casi como si no quisiera estropearlo. Luego miró a Sasha con ojos llenos de gratitud. Gracias, susurró, con un leve temblor en la voz. El padre de Alina también se mostró muy emocionado. No tenías por qué molestarte, dijo con la voz entrecortada. Pero gracias. Alexander se encogió de hombros. Ella lo merece. Alina fue retirando poco a poco el envoltorio y descubrió un jersey oficial de los Washington Capitals y una botella personalizada con el logo de su equipo favorito. El padre sonrió, visiblemente conmovido ante aquel bonito gesto.
Ovechkin miró su reloj y suspiró. Siento irme tan rápido, pero debo volver al vestuario. Los muchachos me esperan, explicó. Luego le estrechó la mano al padre de Alina, quien la apretó con agradecimiento. Gracias por todo, dijo. Alexander volvió a dirigirse a Alina con una última mirada. Cuídate, y no olvides que eres más fuerte de lo que crees. Ella asintió. Con un gesto de despedida, Ovechkin se marchó para reunirse con sus compañeros, que ya se preparaban para la conferencia de prensa posterior al partido. Al desaparecer en el pasillo, Alina abrazó el obsequio, con la mente abrumada por todas las emociones. Su padre puso una mano en su hombro y comentó: Vaya, hacía mucho que no te veía sonreír así. De verdad es un hombre generoso. Ya para cuando Alina salió del recinto, la historia se había propagado entre quienes presenciaron la escena. Todos hablaban de cómo se le humedecieron los ojos de felicidad y de la manera en que Alexander la observó, no como a una simple aficionada, sino con auténtica admiración y respeto. Pero eso no es todo. Lo cierto es que los medios suelen esperar relatos de este tipo de uno de los jugadores más destacados del ANEL. Tras el partido, la prensa debatía si todo ocurrió tal cual lo describían los testigos. Unos dudaban. Otros aseguraban que había sido exactamente así. De un modo u otro, los fans de Ovechkin no tenían dudas. Aunque la historia estuviera un poco adornada, él sin duda actuaría de la misma manera si se presentara otra Alina. Todos piensan así porque Ovechkin es conocido por su cercanía al público. Siempre procura quedarse un rato cuando termina el partido, firmando autógrafos, haciéndose fotos, conversando con la gente en la orilla de la pista. En más de una ocasión se lo ha visto interrumpiendo algún compromiso de prensa para firmar un jersey infantil o sonreír ante las cámaras con un aficionado entusiasmado. Existe, además, otra anécdota similar, esta vez sobre un adolescente afroamericano que también era un gran fan del hockey y de Alexander Ovechkin. Ocurrió tras un partido fuera de casa, concretamente en el Unite Center de Chicago. Como de costumbre, el ambiente estaba que ardía, pero los Capitals ofrecieron otra actuación impresionante, y Ovechkin volvió a brillar en el hielo. Al concluir el encuentro, Alexander se dirigía a la zona de vestuarios, rodeado de vítores y flashes de cámaras. Entre la multitud, distinguió a un chico que llevaba un jersey con su apellido Ovechkin. El joven se quedó inmóvil al ver que Sasha lo miraba y lo llamaba con un gesto. Mientras Ovechkin saludaba a otros aficionados, no soltó al chico, abrazándolo por los hombros. Cuando el gentío se dispersó un poco, Alexander llevó al joven a un pasillo más tranquilo y le preguntó: ¿Cómo te llamas, campeón? El muchacho, todavía sin creerse lo que estaba viviendo, logró responder. Me llamo Jaden, dijo con la voz temblorosa. Alexander sonrió. Jaden, gran nombre. ¿Y ese jersey que llevas? ¿De quién es? El chico se rió nervioso mirando el número 8 que relucía en su pecho. Suyo, por supuesto, contestó. Buena elección. Bromeó Ovechkin. ¿Vienes con alguien? Jaden asintió. Estoy con mi hermano mayor, Marcus. Me espera en la salida. Siempre me trae cuando conseguimos boletos. Alexander suavizó aún más el tono. Marcus debe de ser un gran hermano. La familia lo es todo. Jaden volvió a asentir con entusiasmo. Sí, le agradezco muchísimo. Mientras la historia de Alina conmovía a algunos, la de Jaden también empezó a circular. Ciertos medios captaron el momento exacto en que Ovechkin conversaba con el joven, sin que ambos se dieran cuenta de que los filmaban. Se desataron rumores sobre lo que Alexander podría haberle dicho al fan, pero, fuesen exactas o no esas versiones, lo que muestran es la verdadera esencia de Ovechkin. ¿Qué opinas de la acción inesperada de Alexander Ovechkin hacia la chica con discapacidad? ¿Crees que su ejemplo inspirará a otros aficionados con necesidades especiales? Comparte tus pensamientos en los comentarios. No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Y haz clic en el siguiente video en tu pantalla. No querrás perdértelo.